El dominio de la inteligencia artificial no solo es una carrera, es una guerra. Imagina un mundo donde el poder no se mide con armas ni dinero, sino en inteligencia artificial. China y Estados Unidos saben esto, y ahora DeepSeek y ChatGPT son sus armas más avanzadas. Pero, ¿y si esta competencia no fuera tan real como parece? Podríamos estar viendo un dumping tecnológico donde se exageran inversiones y capacidades para ganar ventaja en esta nueva guerra fría, como casualmente pasaba anteriormente. Y mientras tanto, la IA avanza tan rápido que ya no evoluciona en años, sino en semanas. La pregunta aquí es, ¿quién está ganando verdaderamente? ¿Y qué significa esto para la economía y política global? Comencemos hablando un poco acerca del origen y desarrollo de DeepSeek y ChatGPT. DeepSeek fue desarrollada por una startup china. DeepSeek se lanzó este pasado 20 de enero de 2025. Sorprendentemente, su entrenamiento tomó solo 55 días con un presupuesto de poco más de 5 millones de dólares, utilizando 2048 unidades de chips H800 de Nvidia, una versión de capacidad reducida diseñada para sortear precisamente las restricciones de ventas a China por parte de Estados Unidos. DeepSeek ha superado a ChatGPT en popularidad, situándose como la aplicación más descargada tanto en China como en Estados Unidos. Por otra parte, ChatGPT fue desarrollada por OpenAI en Estados Unidos. ChatGPT ha sido sin duda el principal referente de modelos de lenguaje actualmente. A diferencia de DeepSeek, ChatGPT u OpenAI ha mantenido sus principales modelos patentados y cerrados, a pesar de llamarse OpenAI, lo que ha generado debate sobre la transparencia y accesibilidad precisamente en el desarrollo de la inteligencia artificial. Esto tuvo un impacto grandísimo en política y economía. Por ejemplo, en el tema del mercado tecnológico, la aparición de DeepSeek ha afectado a empresas tecnológicas estadounidenses como Nvidia, que experimentó ya una caída, el llamado lunes negro, de 17.5% en valor de sus acciones. Esto representa más de 600 mil millones de dólares en capitalización bursátil. Otras empresas de microchips como ASML y compañías energéticas también han sufrido pérdidas significativas. Comentarles que, por ejemplo, en la creación de este video ya utilicé ChatGPT y DeepSeek. Personalmente me sigue gustando más ChatGPT. De hecho, aquí en esta pantalla voy a estar mostrando, hice una pregunta sencilla. Le pedí tanto a ChatGPT como a DeepSeek que genere una matriz de comparación entre DeepThink, que es la inteligencia más avanzada que tiene, DeepSeek es DeepThink R1 y ChatGPT 4.0. Claro, puede haber modelos más avanzados que están saliendo. No sé si al momento de publicar este video a lo mejor ya salió otra inteligencia justamente por la capacidad, esa singularidad que está ocurriendo tan rápida de la inteligencia y el desarrollo tecnológico, más que nunca, ¿no? Entonces analicemos lo que me dice la tabla de comparativa de DeepThink, perdón, de ChatGPT contra la de DeepSeek. Personalmente, no sé si sea yo solamente o qué está pasando, pero no he visto videos hablando sobre este tema. ¿Cuál tema que DeepSeek o DeepThink R1 no es suficientemente bueno? A mi parecer, simplemente se está exagerando la capacidad que tiene, porque miren, justamente aquí tenemos la comparativa. Y disculpen si no puedo hacer la muestra exacta, porque apenas estoy aprendiendo cómo utilizar la pantalla, la grabación de pantalla, la grabación de cámara, entonces no sé muy bien aquí, no sé cómo queda en el video. Pero bueno, trataré de hacer lo mejor posible. Podemos comenzar a ver, por ejemplo, que DeepThink, que es justamente esa inteligencia de DeepSeek R1, evidentemente no soy un especialista ni en inteligencia artificial ni en redes neuronales, por ejemplo, pero los parámetros de la IA son, por ejemplo, si tuviéramos una receta de cocina, los datos o entradas son los ingredientes y la cantidad de esos ingredientes serían precisamente los parámetros. Es decir, esa cantidad de datos son los parámetros que alimentan a la IA. Entonces, por ejemplo, en el caso de DeepSeek, ni siquiera comprendió la pregunta. Evidentemente, también podríamos decir, ok, mi prompt, o sea, el mensaje que dejé para que hiciera esa comparativa tal vez no es tan extremadamente clara, pero desde ahí podemos analizar que no es tan inteligente entonces. Porque, por ejemplo, en el tema de parámetro, DeepThink R1 no entendió la pregunta. El parámetro lo puso como DeepThink, cuando en ese caso no sería parámetro, porque tenemos, por ejemplo, la tabla de ChatGPT, donde compara, lo pone como característica, yo lo pondría tal vez como IA, la inteligencia artificial, compara DeepSeek R1, bueno, DeepThink R1 y ChatGPT 4.0.
Entonces tampoco está tan correcto, pero entendió debajo que la cantidad de parámetros, por ejemplo, se habla en ChatGPT 4.0, estima que ChatGPT 4.0 fue entrenado con aproximadamente 100 billones de parámetros, lo que representa un incremento significativo respecto a versiones anteriores. Eso ya lo obtiene, por ejemplo, de una página web y nos muestra la fuente. Algo interesante que sí podemos ver en DeepSeek, que sí lo considero bastante innovador, es que nosotros podemos ver cómo está pensando. En este caso pensó en 28 segundos toda la pregunta. Ok, la persona, bueno, necesito crear una comparación en una matriz entre DeepThink y ChatGPT. Comenzaremos a una lista de parámetros mencionados. Parámetros, ahí utilizó la palabra, creo que ahí comenzó la confusión. Y bueno, empezó a desglosar, ya que pensó y vio cómo tomar acción, fue cuando realizó la matriz. En este caso, en ChatGPT nunca veremos cómo precisamente está pensando. Y DeepSeek se supone que tiene publicado, bueno, es open source, no se supone. Es open source, nosotros podemos entrar a cómo es que realmente cómo se creó DeepSeek y qué es lo que se encuentra dentro de su código fuente. Tampoco soy programador, ni soy experto en eso, por eso no lo he hecho, pero los que son y saben al tema, pues estaría muy bien que nos den una clase sobre eso, ¿no? DeepSeek me parece bastante flojo. Por ejemplo, en el tema, bueno, en varias partes podemos ver diferentes situaciones. Por ejemplo, aquí, arquitectura del modelo de lenguaje con redes neuronales especializadas, probablemente transformer modificado. No sé qué está diciendo en ese tema. A lo mejor yo no lo comprendo y ustedes sí, pero bueno, ahí no entiendo a qué se refiere con eso. Aquí había también un tema en la cantidad de usuarios. Es interesante cómo DeepSeek, pues al parecer porque no lo conecté a la web, tal vez si lo conectara a la web hubiera respondido a esto, pero la cantidad de usuarios lo pone como entre 10,000 y 50,000 entre empresas y nichos técnicos, ¿no? Y ChatGPT, pues sí tenemos más de 100 millones de personas, pero esto no es verdad, ya que en esta semana hemos visto que DeepSeek fue la aplicación más descargada, por lo menos en Apple Store, en App Store. Entonces, pues es curioso cómo la misma IA no conoce de sus propias cifras, ¿no? En este caso, también vemos en comparativa con ChatGPT. Ah, aquí tenemos eso. Justamente ChatGPT, sin que yo le solicitara que tuviera un apoyo en la web, ya nos cita con una noticia del 27 de enero, donde justamente comenta que en App Store fue el primer lugar de descargas en China y Estados Unidos. Mientras que ChatGPT ha mantenido una base de usuarios fuerte y bueno. Y es curioso, por ejemplo, como en el caso de ChatGPT, en la cantidad de parámetros, que es un tema muy importante porque justamente en esa cantidad de parámetros y la utilización de los mismos, es por eso que DeepSeek pretende ser mejor que ChatGPT. Por ejemplo, ChatGPT comenta que no se han divulgado públicamente el número exacto de parámetros, lo cual es raro porque justamente podemos incluso descargar DeepSeek en la propia computadora. Eso es algo también muy bueno que lo veo como ventaja bastante grande. Ya habrá que, si queremos conspirar un poco de que el código es gratuito y es abierto, pues no sé, como les comentaba, no sé el tema de qué tan complejo o qué tanto nos podrían espiar, como están diciendo desde China, y que esta sea una estrategia ahí media extraña de conspiración y espionaje. Pero bueno, es un hecho que es gratuito utilizar su código y descargarlo en la propia computadora, en este caso en una Mac M1, y funciona perfectamente. Sin embargo, funciona con 8 billones de parámetros máximo. Idealmente 1.5, que es el mínimo, ¿no? Y tenemos más de 600 billones, si no mal recuerdo. En este caso, ChatGPT, pues el 4.0 son de 100 billones y podemos ver una diferencia bastante grande. Pero aquí lo interesante, o lo que me parece bastante intrigante a mí, es que vimos una respuesta bastante inmadura, y lo cual es bastante extraña también. Esa caída tan gigantesca de Nvidia, el 17.5%, a mi parecer es un poco injustificada, ya que, por ejemplo, ok, se supone que los mercados se tambalearon y tuvieron ese día bastante miedo, que yo sé que al final de cuentas el mercado se puede mover simplemente por especulación. Pues efectivamente, en mi perspectiva, porque he visto algunos videos también que mencionan que no, efectivamente ya DeepSeek es el siguiente gigante y ChatGPT se quedó atrás. Para mí no es cierto. ¿Por qué? Para empezar, yo comento que es muy probable que estemos en un dumping tecnológico y en una singularidad tecnológica también. Primero, el tema de la singularidad. Bueno, ChatGPT, si bien tampoco fue la primera inteligencia artificial, sí fue la primera inteligencia artificial lanzada al público, y en este caso creo que está en $20 al mes, la versión Pro, y creo que hay otra o algo así. Bueno, el tema es que si bien ChatGPT no venga un debate de si es mejor o peor, simplemente
es la más conocida, confiable, entre comillas, y la más utilizada. Ok, partiendo de eso, entendemos que hay una infraestructura detrás. Por ejemplo, en este caso, hay más empresas de chips. Las más grandes sí, ok, son AMD, Nvidia, Intel tal vez, Apple ya está llegando, otras más, ¿no? Que son las ensambladoras principales. Pero tampoco va a ser el tema. El tema es que, curiosamente, DeepSeek, la empresa detrás de DeepSeek, que en este momento no recuerdo el nombre, pero la empresa detrás, o la startup más bien, que desarrolló DeepSeek, es una startup china, la cual se dedica a temas de inversiones. O sea, es una empresa de inversión. Me parece muy curioso, porque si bien es muy probable que haya sucedido así, pero recordemos que de por sí hay prácticas en China que no diré tampoco que está bien o mal, simplemente es tema geopolítico. Existe ya pruebas de mercados en donde China justamente hace siempre el dumping en miles de productos. ¿Y qué es el dumping? Ingresar un producto de un país a otro con precios ficticiamente reducidos. ¿Y cómo son ficticios? Bueno, curiosamente, siempre detrás de la empresa que está vendiendo en otro mercado exterior, vende a precios ridículamente más baratos, en los cuales rompe el mercado al que está llegando. ¿No nos parece similar esto, por ejemplo? Precios ridículamente menores en inversión, de 100 millones a 6 parámetros, por ejemplo, de 100 billones a más de 600, un despegue en lugar de unos años a meses, semanas. A mí me parece un poco interesante y se me hace incrédulo un poco a las personas. ¿Cómo podemos llegar a pensar que ya desbancaron a ChatGPT? Y no digo que no, puede ser. De hecho, ahí está el otro tema de la singularidad tecnológica, ya que eso es lo más común y es lo más normal que ocurra, ya que la tecnología en general, y más ni se diga en este momento la inteligencia artificial, no está ocurriendo como una matriz, como un gráfico de sencillo crecimiento, sino un gráfico exponencial. No crecemos así con altas y bajas, no. Bueno, pueden ser altas y bajas como una gráfica de precios tal vez, pero va en ascenso casi como de una U o de una J. Entonces es lógico y no nos sorprendamos que ya al día de hoy van a llegar más empresas que desbanquen a otras. Pero por ejemplo, para el entrenamiento de ChatGPT, tengo entendido que se utilizaron a personas reales para provocarle el reforzamiento humano. No recuerdo el nombre tampoco de cómo se le llama, pero es en aquel momento donde ChatGPT tuvo que aprender del comportamiento ideal, el reforzamiento de cuál es una respuesta, para empezar, prudente, moral, y que, bueno, sea la correcta para responder a la pregunta más precisa, ¿no? En este caso, DeepSeek ya no utilizó eso. ¿Por qué? Pues porque evidentemente cada nueva tecnología se va a basar en los hombros de la anterior. Yo nombraría como una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China en esta unión bipolar, como siempre, a DeepSeek y ChatGPT, sin duda. ¿Por qué? Porque tenemos nuevamente a estas potencias viendo cuál es la inteligencia más importante o la más relevante, la mejor. Y conforme pasan los días vamos a seguir viendo. Evidentemente está Gemini de Google, está Copilot de Microsoft, está Llama de Facebook, bueno, de Meta, y entre otras más, ¿no? Alibaba, no recuerdo el nombre cuál tiene también, pero todas las empresas van a estar intentando mejorar su inteligencia artificial para ver cuál va a ser la empresa puntera en este caso. A mí lo que me parece muy curioso de esta singularidad y esta guerra fría tecnológica es ver en qué va a terminar, ya que, bueno, han ocurrido guerras tecnológicas anteriormente, o bueno, entre guerra real o guerra más bien coerciva, entre guerra coerciva y guerra tecnológica. Pero aquí el tema es que es muy interesante porque, pues, ¿en qué vamos a terminar, no? Tal vez ya lleguemos en la final de este tipo de guerra fría a una inteligencia artificial capaz de ser igual o superiores que nosotros. Evidentemente en este momento la inteligencia se está acercando a la inteligencia humana. No sé si ya la ha superado. Tal vez en este momento que estoy hablando en este video ya haya inteligencia mucho más capaz que nosotros, pública, y ni siquiera nos demos cuenta de qué forma. ¿Crees que la rápida evolución de estas inteligencias artificiales como DeepSeek y ChatGPT nos acerca a la singularidad tecnológica? ¿Crees que ya nos ha superado a los humanos en la capacidad de raciocinio? Comparte tus pensamientos en los comentarios. También si te interesa profundizar en cómo la inteligencia artificial está moldeando a esta economía y sociedad, por favor suscríbete, que ya quiero llegar a los 1000 suscriptores.
Quiero comentar algo importante porque justamente este canal, si bien no es, y nunca he dicho que soy un experto en tecnología, menos en redes neuronales, menos en inteligencias artificiales, creo que este tema no es un tema de que debamos como de aprender o estudiar, especializarnos. Es un tema que es necesario, así como en ocasiones escuchamos que el inglés es fundamental, que las matemáticas son fundamentales, o anteriormente se escuchaba que la programación era lo más importante en ese momento. Creo que la inteligencia artificial o el utilizar las herramientas de inteligencia artificial sin duda ya son necesarias y fundamentales. ¿Por qué? Si no las utilizas, te vas a quedar atrás en todo sentido y en cualquier área se pueden utilizar. Obviamente no hemos llegado al punto, y creo que sí vamos a llegar en algún momento, muy pronto, de que la inteligencia sea mecánica. ¿Qué tan difícil es que esa inteligencia artificial se le ponga un cuerpo y empiece a actuar como persona? Es muy difícil, pero no imposible. Tal vez no un cuerpo humano, pero un cuerpo muy similar, que tal vez en años sea, pues tipo como Black Mirror, ¿no? Episodios donde justamente hay personas o biorobots o algo similar. Pero bueno, no me estoy yendo tan lejos, simplemente para los trabajos que estés haciendo, ya sea que trabajes en una oficina, que trabajes como docente, que trabajes como inversionista, que no trabajes, que estés estudiando, que estés, no sé, en la actividad que sea que te encuentres en este momento, te va a servir ChatGPT. Incluso si estás atendiendo a un emprendimiento, perfectamente, como un asistente. Si quieres hacer una dieta, quieres ir al gimnasio, quieres realizar alguna actividad, evidentemente, bueno, personalmente no lo utilizaría, no eliminaría a los humanos de la variable para aprender, pero sí lo utilizaría como un asesor inicial para ver un tema que quiero realizar. Tal vez, por ejemplo, si voy al gimnasio, evidentemente lo mejor es ir con un instructor, pero tal vez antes puedo tener unas nociones y está perfectamente bien checarlas ahí en ChatGPT o en DeepSeek. Pero como les comentaba, les hago el llamado y les pido que hagan la prueba. Métanse a ChatGPT, les voy a dejar el link de ChatGPT y de DeepSeek para que hagan la prueba. Personalmente me he dado cuenta y de ahí viene o en parte mi queja sobre DeepSeek, y por eso viene mi teoría de que se está exagerando la, la capacidad de DeepSeek y los mercados reaccionaron totalmente negativo. Es que yo he tratado de hacer varias preguntas bastante profundas y casualmente siempre está ocupada. Me refiero a que hago una pregunta a DeepSeek profunda, fundamental, muy complicada, que evidentemente pues, creo que ni yo puedo responder o muchos humanos no podemos responder, y simplemente te dice que está ocupada en este momento, los servidores no están disponibles. Evidentemente puede ser real, porque pues se está utilizando globalmente, pero digo, que el mercado responda simplemente con especificaciones, es como que nosotros nos dejemos llevar, por ejemplo, en la compra de un vehículo, por los números que presenta en las mejores condiciones, que es justamente cuando lo hacen, ¿no? De 0 a 100 en un segundo, sí, pero sin tocar el piso. Eso es decir, ¿no? Entonces, lo que necesitamos para comparar es comparar en escenarios reales. Si comparamos en escenarios reales y verdaderamente es mejor, bueno, estamos en un problema. Bueno, yo no estoy en un problema, pero las empresas compitiendo entre sí sí lo están. Y esto tampoco es un problema para nosotros, ¿no? Esto es lo mejor que nos puede pasar. Porque ya sea que sea una invención o que verdaderamente está ganando DeepSeek, es un hecho que hay una guerra en este momento fría para ver cuál va a ser la siguiente inteligencia en dominar, porque quien domine la inteligencia artificial dominará, caramba, el mundo, pero desde cualquier enfoque, ¿no? Desde las finanzas, desde la administración, desde... Es que no se me ocurre, no sé, sería hasta un insulto yo tratar de descifrar cuál va a ser la manera en que mejore o que domine al mundo, porque es de cualquier rama, ¿no? La inteligencia artificial, pues, es eso. Millones de parámetros, millones de datos, ingredientes para la receta, cantidades, para un resultado que no sé. Ya sería nuestro trabajo utilizarlo. Y por eso les recomiendo utilizarlo, porque justamente si tú no utilizas la inteligencia en este momento, si sigues con el pensamiento arcaico de que las tecnologías que llegan, no sé, va a durar un rato, o no sé, por ejemplo, he escuchado la típica crítica de que, hablando de crítico, ¿no? De que el pensamiento crítico se ve mermado al utilizar la inteligencia artificial. Tiene sentido, pero eso ya está en cada quien. Por ejemplo, si yo voy a hacer un examen
y voy a estudiar con el examen, puedo utilizarlo como herramienta. Pero si intento responder a un examen con la inteligencia, pues ¿a quién estoy engañando? Podría pasar el examen, pero un examen, dos exámenes, tres, todos los exámenes, la vida real, cuando me pregunte a alguien en la calle o cuando quiera resolver un tema, ¿seguirá estando ahí? Tal vez sí, pero creo que se entiende el punto, ¿no? Es justamente me doy cuenta que siempre todo se reduce a eso y creo que en todo video nombro lo mismo. Bitcoin es una herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta, no es bueno ni malo. Eh, Me recuerda esto al pensamiento de la destrucción creativa, ¿no? Esto recuerda mucho al concepto de Joseph Schumpeter, donde mencionaba la destrucción creativa. Justamente las empresas o las innovaciones que llegaban destruían a las anteriores que se encontraban estables. Tal es el caso, por ejemplo, del típico de Netflix cuando llega Blockbuster, llega Apple cuando estaba BlackBerry totalmente establecido. Todo parece como que nada va a cambiar hasta que llega una tecnología disruptiva totalmente, ¿no? En este caso, tal vez no sea tan disruptiva en este momento, pero sin duda es un avance bastante grande o parece ser que sea un avance bastante grande. Es importante lo que mencionaba hace un momento anterior, donde la empresa, la startup china que crea supuestamente DeepSeek, pues es una empresa que se encarga de invertir. Entonces, casualmente mueve todo el mercado con estas noticias que pues movieron el mercado y las empresas de inversión se encargan de mover el mercado, pues tal vez cumple su cometido. Tal vez al mover el mercado ese era su real cometido. Lo veremos en los siguientes días. Y quiero hacerles la pregunta también. ¿Ustedes creen que verdaderamente todo lo que dice DeepSeek es 100% cierto? Ahora, ya que utilizaron DeepSeek, porque los dejé aquí en el link, ¿es tan inteligente o más que ChatGPT? ¿Creen que sea realmente así? Y tercero, ¿ustedes creen que verdaderamente la intención de China es crear la mejor inteligencia o Estados Unidos la mejor inteligencia? ¿O verdaderamente hay tema geopolítico detrás? Es decir, dominar a través de la inteligencia artificial en lugar de solamente con las armas. Eso nos llevaría a otro tema que no quise tampoco abordar en este video tan completamente, pero es el tema en las relaciones internacionales. Existe el hard power y el soft power. El hard power se utiliza mediante las armas, mediante la coerción, el uso de la fuerza, mientras que el poder blando se utiliza por medio del debate, de la plática, de el uso, en este caso, de tecnologías también es válido, de la cultura, de mil temas, ¿no? Entonces, quien domine la inteligencia, pues gana creo que las dos, porque si nos ponemos a pensar, la inteligencia ya es un tema que va a ganar el soft power, porque es un tema tecnológico simplemente, pero puede ser militar tal vez. ¿Qué tal si utilizamos inteligencia artificial para cohetes? Que no tengo duda de que si hago una indagación ya debe haber algo de innovación sobre el tema, pero inteligencia para cohetes, inteligencia en las armas, no sé cómo se pudiera utilizar, pero creo que estaríamos en un problema bastante grande si utilizamos inteligencia artificial en la industria armamentica, bueno, en la industria militar más bien. Ya es un tema de dominancia, no solamente de tecnología, sino en todo sentido. Entonces, tal vez nosotros no somos un Estado como tal, nunca lo seremos, pero somos personas, individuos que queremos conservar nuestros empleos, tal vez empresas, tal vez emprendimientos, y necesitaremos innovar. Y si ni siquiera estamos dentro de la ola de la inteligencia artificial, es como que nosotros no estuviéramos, no sé, es como no utilizar en su momento el motor cuando existió en una empresa. Imagínense la producción sin motores, ninguno, y la que sí tiene. Creo que hay mucha diferencia drásticamente. Hablando de motores, aquella empresa que tiene, por ejemplo, vehículos y la que no, pues creo que hay una diferencia gigantesca. Si eres abogado, si eres, no sé, administrador, si eres no sé, el rubro que te imagines, todos podrían ser aprovechados con la inteligencia. Y si no lo utilizas, te van a reemplazar. Esa es la realidad. Reemplazar de una u otra forma, tal vez no en un día, tal vez no en una semana, en un mes, pero eventualmente, y creo que drásticamente ya ocurrió que se fueron desapareciendo empleos y empresas ni se diga. Entonces, hice este video en razón de eso, en hablar un poco sobre el tema de la inteligencia artificial y creo que vamos a seguir hablando después en el canal. Si te interesan este tipo de videos, por favor dale like y suscríbete que me ayudaría muchísimo. Y pues nos vemos en un siguiente video.